Hola, bienvenidos a esta, la tercera parte para el desarrollo de widget. En esta ocasión lo que vamos a configurar es la posibilidad de hacer clic sobre el widget, que se abra la aplicación principal y adicionalmente lo que vamos a hacer es poder enviar información desde la aplicación principal en dirección del widget para mantenerlo actualizado. ¿Eso cuándo es útil? Es útil cuando tenemos información que queremos que se mantenga actualizada en el widget y que sea de importancia para el usuario. Por ejemplo, puede ser, en el caso de que tuvieran una aplicación relacionada con el clima, almacenan su información en una base de datos local y adicionalmente actualizan el widget. Entonces, la configuración que vamos a hacer les permitiría poder hacer de manera voluntaria la actualización o programada pues la actualización de ese widget cada vez que lo necesita. Muy bien, bueno, lo que pasa es que explicar estas dos partes es bastante extenso. Entonces, dado que queremos que sea práctico y que no se demoren mucho digitando el código, lo que les propongo en este contenido es trabajar sobre lo que se ha configurado previamente. Ojalá que sea de utilidad. Intenté pues hacer pruebas, pero realmente siempre terminaba siendo un poquito extenso pues el contenido, entonces parece que esta es la mejor solución. Entonces vamos a comenzar recordando pues el código que teníamos hasta la segunda sección, que es básicamente que teníamos esta clase con esta extensión AppWidgetProvider, ¿de acuerdo? Y en esta clase, efectivamente, lo que vamos a hacer y específicamente en este procedimiento, que ya lo habíamos creado también, que era el que utilizamos para cambiar el diseño, ¿de acuerdo? El tamaño, dependiendo del tamaño que quisiésemos en la medida que lo hacíamos pequeño o hacíamos más grande ese widget. Y en ese procedimiento he agregado tres líneas. La primera es una intención, que lo que estamos haciendo en este caso es definir que queremos abrir esa actividad principal. Y estos son los parámetros que habría que entregarle a esa intención, que es el contexto, desde dónde se llama y qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere abrir en este caso. Muy bien, y adicionalmente agregamos un pending intent. Este pending intent es un concepto nuevo. Desde widget, básicamente lo que nos quiere decir es que el pending intent lo podemos interpretar como un permiso que se le da a una aplicación externa, ¿de acuerdo? Y en este caso la aplicación externa es el widget. Le damos permiso a ese widget para ejecutar un código sobre nuestra aplicación principal como si ese código fuese de ella misma, de esa misma aplicación. Ahora, son dos elementos entonces, el envolvente, que es el pending, ¿de acuerdo? El objeto que se va a terminar ejecutando, que es simplemente ese llamado a esa actividad principal. Estos digamos que son los parámetros que se le configuran, que es el contexto, y el intent, que es básicamente esta configuración de acá. Muy bien, importante tener presente que este pending intent no solamente sirve para la ejecución de actividades, sino también para mensajes de broadcast y servicios. En este caso, pues como lo que vamos a hacer es llamar a una actividad, pues efectivamente eh, lo configuramos como getActivity. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos agregando, o sea, esta sería la primera línea, esta sería la segunda, y la tercera línea sería sobre ese diseño, como lo habíamos dicho, dependiendo del tamaño, vamos a habilitar la posibilidad de hacer clic y le vamos a asociar precisamente ese objeto envolvente que es el pending intent, ¿de acuerdo? Y lo que en esos parámetros lo que le decimos es cuando se haga clic sobre qué objeto. En este caso este ID es el del image view, sobre esa vista de la imagen. Y se ejecutaría precisamente este pending intent, que no es más sino el que acabamos de configurar en esta parte de acá arriba. ¿De acuerdo? Y que a su vez termina ejecutando en nuestra aplicación principal este intent como si fuera, como lo dijimos, un proceso de la misma aplicación principal. Entonces no nos olvidemos que este widget lo podemos interpretar como una aplicación externa completamente a la aplicación
a nuestra aplicación principal. El widget como una aplicación completamente independiente a nuestra aplicación principal. Por eso necesita de alguna forma un permiso para poder ejecutar código sobre nuestra aplicación principal. Y la forma en la que se resuelve eso es con el pending intent. Muy bien, digitadas esas tres líneas, entonces se ejecuta el código, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a obtener es precisamente lo que acabamos de ver hace un momento, y es que podemos hacer clic sobre sobre el widget, perdón, y él va a abrir, ¿de acuerdo? Va a abrir la aplicación principal. Bueno, entonces esta parte de la aplicación principal, como lo dijimos al principio, ya ha incluido una modificación. Hemos quitado el text view y hemos agregado un botón. Entonces, ¿por qué agregamos un botón? Agregamos un botón porque esa es la forma como les propongo, ¿de acuerdo? Poder hacer como una actualización de la información sobre la actividad principal o el main activity, y que adicionalmente esa modificación, esa información se pueda actualizar de forma automática, no automática sino programada directamente sobre el widget. Entonces, haciendo clic, lo que va a pasar es que se va a incrementar un valor, y ese valor se va a ver reflejado efectivamente en esta sección de acá abajo del texto, que es el widget. Entonces, para llegar allá, ¿qué se necesita? Entonces vamos primero a mirar lo siguiente. Primero, el tema del diseño. Entonces, en el diseño habíamos hablado que habían dos diseños, uno para tamaño de imagen media y otro grande, ¿de acuerdo? Pero si ustedes ven el código es exactamente el mismo. Este código resulta ser exactamente el mismo de este código. ¿Qué lo diferencia? Precisamente el tamaño de las imágenes que habíamos seleccionado, que es una imagen mediana y la imagen pequeña. ¿De acuerdo? Cuando se asocian esas imágenes. Muy bien, entonces las modificaciones que hicimos acá sobre este código es: primero pasamos ese relative layout a linear layout, ¿de acuerdo? Segundo, agregamos este text view con estas características, ¿de acuerdo? Y le agregamos este ID, text view. Muy bien, otro parámetro que modificamos es estos dos elementos que están acá. La altura, hacía también, digamos que un match a lo alto, pero obviamente como agregamos el texto necesitábamos espacio para que este fuese visible. Y una forma como se los propongo es manejando, digamos que esta característica, que es hacerlo como proporcional en tamaños. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo acá? En altura le colocamos 0 de peso, pero en el peso le estamos diciendo que tiene una relación de 4 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos acá en el diseño, nos paramos sobre la imagen, podríamos decir que el espacio que ocupa la imagen sería 4 veces el espacio que ocuparía el texto. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos modificaciones que hicimos. Bueno, y adicionalmente, acá en el text view agregamos la posibilidad de que el texto quede centrado, ¿sí? Centrado horizontalmente. Muy bien, el otro diseño pues es exactamente igual. Bueno, adicionalmente, no nos olvidemos que acá hay un elemento que es el de orientación. Cada vez que modificamos cuando trabajamos con linear layout, es importante que digamos cómo va a ser esa orientación, cómo va a ser esa distribución de esos elementos, que se van a distribuir de manera secuencial, en este caso de manera vertical, como ya lo dijimos. Primero la imagen, ¿de acuerdo? Y segundo, el texto. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro esa parte del diseño, lo que vamos a continuar haciendo es revisando qué cambiaría acá en la actividad principal. Entonces, en la actividad principal, nosotros lo que hemos creado es adicionar una variable, ¿sí? Una variable que nos va a permitir que ésta se incremente cada vez que hagamos clic sobre él. Cada vez que hacemos clic sobre el widget, se va a incrementar en 1 el contador, ¿de acuerdo? Entonces, para eso la utilizamos. Entonces es un entero, ¿de acuerdo? Y lo definimos como public static. ¿Para qué? Para que pueda ser llamado, esa variable pueda ser llamada desde otra clase, ¿de acuerdo? Eso es importante, esta definición.
Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué adicionamos? Entonces, lo que adicionamos fue el botón, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el botón? Vamos a mirar acá, perdón, en la actividad principal, en el diseño. Y acá en el diseño agregamos este botón, ¿de acuerdo? Quitamos el text view, teníamos un text view ahí anteriormente, y agregamos este botón. Simplemente le decimos con un tamaño de altura y ancho según lo que esté contenido en este texto, en este caso, que es básicamente información que nos permite orientarnos, pues, y unos márgenes. Los márgenes, como lo habíamos comentado en otro contenido, mientras sea un construir layout hay que definir pues como eh, tanto horizontal y verticalmente como las distancias, ya sea con las demás vistas o con el que lo contiene, que es el path. Muy bien. Y el texto. Entonces, si lo miramos acá el diseño, entonces ahí lo que vamos a poder ver es precisamente este botón con ese texto. Eso es todo. No hemos agregado nada más. Entonces resaltamos este botón y acá miramos pues como las propiedades. ¿Sí? El ID de este botón es botón, básicamente, no más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en el diseño principal agregamos ese botón. Ahora volvamos otra vez a el código en Java, a las líneas de código en Java. Habíamos dicho que acá creábamos un componente que es este widget y lo referenciábamos precisamente con ese ID de botón que acabamos de mirar, ¿de acuerdo? Y acá lo que le decimos es a este botón, ¿de acuerdo? Habilitémosle la posibilidad de hacer clic sobre él, ¿sí? De tal manera que cuando hagamos clic, ¿sí? Este procedimiento hace un llamado automático a otro procedimiento que se llama onClick. Y este onClick, la función que tiene es incrementar el contador, incrementar un contador. Entonces cada vez que se, se hace clic, él va a incrementar en uno, en uno, en uno, en uno, en uno. ¿Y para qué necesitamos eso? Simplemente es una forma de simular como el contenido que va cambiando desde nuestra aplicación principal. Como se lo comenté, existe muchas posibles aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, una puede ser el clima. Pueden ustedes obtener la información de un servidor externo sobre el clima, guardarla sobre una base de datos y una vez la escriben pueden también ejecutar el código necesario para poderla enviar hacia el widget para que se mantenga actualizado. ¿De acuerdo? Y hemos adicionado entonces otra clase que se llama el services, que no es más sino una clase que se extiende, o sea, que hereda las propiedades de Intent Services, que es simplemente la posibilidad de ejecutar código eh, por debajo del flujo principal. O sea, no, cuando hablamos del flujo principal es todo aquello que es visual para nosotros en la pantalla. Entonces lo que estamos haciendo es correr un código que está por fuera de ese flujo principal para que no se afecte esa experiencia de usuario que se tiene en la parte visual. Muy bien, entonces en segundo plano vamos a ejecutar un código. ¿Qué código? El código que vamos a ejecutar es poder extraer información, la información que estamos simulando acá de una variable que estamos modificando en el tiempo, incrementando en 1, y una vez extraída esa información, lo que vamos a hacer es enviársela, ¿sí?, al widget para que ésta la pueda mostrar. Entonces, este eh, Intent Services, ¿sí?, ¿qué contiene? Bueno, lo que contiene este Intent Services son dos componentes importantes. Primero, algo que le llaman el constructor, ¿de acuerdo? Que es esto que está acá. Y estos constructores normalmente lo que hacen es inicializar un objeto. En este caso, lo que se le está diciendo es a este constructor que envíe simplemente el nombre asociado a esta clase. Eso es básicamente lo que se hace en este par de líneas. Muy bien, adicionalmente, esta clase Intent Services y en esta nueva clase que hemos creado que es Update Services, que hereda las propiedades de este Intent Services, nos exige definir también otro procedimiento que es el que maneja el intent, ¿de acuerdo? Entonces,
Cuando se ejecuta este procedimiento o esta clase, siempre se va a ejecutar este elemento que está acá, este procedimiento, ¿sí? Y este es el que va a contener todo el desarrollo del código que necesitamos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces veamos a ver. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cuál es el objetivo entonces? Es que cuando hagamos clic sobre nuestra aplicación principal, ¿de acuerdo? Cuando hagamos clic, se haga una actualización de la información en el widget. Aquí se pueden dar cuenta que está en 1, vuelvo a hacer clic, ¿de acuerdo? Y él pasa a 2 y vuelvo a hacer clic y él pasa a 3. ¿De acuerdo? Y así se va haciendo la actualización. Como les digo, el hacer clic sobre un botón que diga widget 1 no es más sino una forma de simular la información y la generación, la forma como se cambia la información en esa aplicación principal. Muy bien, entonces, para lograr esto, entonces lo que hacemos es lo siguiente. A manera pues de evitar que hayan errores, normalmente uno agrega este código, que si el intent es nulo, ¿de acuerdo? Entonces, no, si es nulo, no se ejecuta el código, pero sin embargo, cuando agregamos este elemento acá, le estamos diciendo que acepte, o sea, que no haga crash o que no genere error cuando el intent sea nulo. O sea, podríamos decir que este if sobraría. Muy bien. Entonces, lo que hacemos en este handle intent es, para este intent services, ¿de acuerdo? Es primero extraer cuál es la acción que queremos que se ejecute. ¿De acuerdo? Para extraer la acción que necesitamos que se ejecute, simplemente lo manejamos a punta de variables. Entonces decimos que es un string, ¿de acuerdo? Sobre ese intent que lo estamos recibiendo como un parámetro, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es obtener la acción, extraer la acción que queremos, ¿de acuerdo? Y acá lo que hacemos es preguntar si esta variable, si este texto que se llama, este string, que es action update widget, es igual a la intención que nos acaba de llegar, entonces se ejecuta el código que necesitamos. ¿Por qué se agrega esa consulta, esa pregunta? Porque uno puede agregar diferentes variables para que ejecuten diferente tipo de código, ¿de acuerdo? Entonces aquí está definida nuestra variable. En este caso le decimos que es una variable de una acción que haga actualización del widget. Aquí este nombre que le hemos colocado, ¿de dónde sale? Esta parte de acá puede ser, digamos que ustedes la puedan reconocer, que no es más sino el nombre del paquete. Si nos vamos a manifiesto y buscamos acá el nombre del paquete, se pueden dar cuenta que es exactamente el mismo. Entonces, esa es la primera parte. Y segundo, pues le agregamos este otro texto que nos permite ubicarnos efectivamente como cuál va a ser la tarea o la acción que estamos buscando que haga Intent Services, ¿de acuerdo? Puede ser indistinto, pueden colocarla la que ustedes consideren importante. Recuerden nomás que esto es un string, simplemente es una variable. Ahora, ¿por qué no colocar un nombre más corto? Por ejemplo, com. Como buena práctica es mejor que se coloque este tipo de nombre porque mira que está asociado a tu aplicación. O sea, solamente tú sabes cuál es el nombre, el identificador de tu paquete. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a ejecutar esas acciones, pero mira que le estás diciendo que efectivamente se ejecute el código siempre y cuando tú envíes esos parámetros. Entonces eso lo que hace es disminuir la posibilidad de que alguien pueda tratar de manera externa, tratar de ejecutar el código. Pero para que lo pudiese hacer tendría que tener este componente o esta variable. Muy bien, entonces, si esta variable que tenemos acá, si este texto, o sea, todo este texto, es igual a una acción, ¿de acuerdo? La acción que tenemos acá, entonces él ejecuta el código. Ahora, ¿esta acción de dónde sale? ¿De acuerdo? Esta acción sale precisamente de un llamado que se le hace a este procedimiento y que tiene cargado ese intent. Ahora, no quisiera entrar en detalle en este momento de dónde viene ese intent, pero lo voy a explicar posteriormente, ¿de acuerdo? Por ahora concentrémonos en cuál va a ser el código que va a ejecutar este manejador de intent. Entonces lo que va a hacer es
simplemente, primero, levantar toda la información de todos los widgets que estén disponibles en la pantalla de nuestro dispositivo, que pueden ser 2, 3, 4, 5, las que sean. Entonces lo que va a hacer es levantar todos los IDs, ¿de acuerdo? Ahora, para levantar todos esos IDs tenemos que hacerlo con base en este componente que es una instancia del App Widget Manager y que la logramos obtener a través de este comando. Obtenemos una instancia. Una vez obtenida esa instancia, lo que le decimos es de esa instancia, por favor, entréguenos todos los IDs que estén asociados a este componente, a este nuevo componente. Y este tiene que crearse un nuevo componente constantemente porque en la pantalla de nuestro dispositivo todo el tiempo vamos a estar cambiando nuestros widgets. ¿De acuerdo? Pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, pueden haber una cantidad de widgets, o 3 o 2, o antes 5 y ahora 2. Entonces, por esa razón se vuelve a crear ese componente. Y ese componente entonces hace referencia a ese proveedor, App Widget Provider que habíamos creado inicialmente. ¿De acuerdo? De ahí es de donde saca toda la información de los IDs que se necesitan y los guarda en este componente, en esta variable. Muy bien. Esta parte de acá lo que hace es simplemente recorrer todos los IDs que estén disponibles. Si hay uno, es uno, si dos, dos. Y lo que hace es guardar en una variable temporal, ¿de acuerdo? Y esta variable temporal, hasta acá, que es un entero, ¿de acuerdo? Lo que hace es, de la actividad principal, saca una variable o obtiene información de esa variable que se llama número widget. Que si vamos acá a la actividad principal, se van a dar cuenta que es esta variable. ¿De acuerdo? Por esa razón fue declarada como public static. ¿De acuerdo? Para que pudiéramos tener acceso desde nuestra clase de Intent Services. Muy bien, entonces, ¿para qué hacemos eso? Simplemente para poder recoger la información. Como esta va cambiando a la medida que hacemos clic, la estamos recogiendo. Y una vez ya la tenemos, la conocemos, ese nuevo comportamiento de esa variable. Lo que hacemos es llamar al widget provider, llamamos a un procedimiento que es de actualización, ¿sí? Y le enviamos los parámetros que necesita ese procedimiento, que en este caso es el contexto, el App Widget Manager, el identificador del ID. Recuerden que esto va ejecutándose ID por ID, widget por widget. Y acá lo que le decimos es que le entregue el valor del entero. Pero en este caso le estamos diciendo que lo convierta en un string para enviárselo a ese procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este procedimiento que está acá no estaba creado anteriormente. Tenemos uno similar que era update widget, pero este es update widgets. O sea, esa es como la diferencia. Ahora vamos a mirarlo, ese procedimiento que fue creado acá. ¿De acuerdo? Y este widgets, update widget, es básicamente este procedimiento. Entonces, este tiene la función efectivamente de actualizar los widgets con base en el texto que hayamos recogido desde la actividad principal, en este caso de la actividad principal, y los parámetros que habíamos dicho, un contexto, el widget manager, todos los IDs y el texto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí importante es, ya una vez nos han entregado este texto, lo pasamos a una variable que se llama textUpdate, que lo hemos definido de esta manera, para que pueda ser utilizado por otros de los procedimientos que están en esta misma clase. ¿De acuerdo? Ahora explicamos por qué. Entonces, una vez estamos ya en este procedimiento, que es el que llamamos desde el Intent Services de esa clase creada, y le hemos enviado todos estos parámetros, lo que hacemos es, hacemos un recorrido, ¿sí? Esto lo que hace es hacer un recorrido de todos los ID, o sea, de todos los identificadores de los widgets, o sea, de todos los widgets. Y llamamos a este procedimiento, que este sí lo teníamos antes, que es al update widget, y que le envía el contexto, el widget manager, el identificador del ID, y le hemos adicionado un componente adicional que es el texto. ¿Cuál es el texto? El que les habíamos comentado, que inicialmente era un número que iba incrementando y que después lo convertimos a texto. ¿De acuerdo? Entonces este procedimiento también fue modificado. ¿Qué se modificó? Se adicionó esta variable string text. ¿De acuerdo? Y para que pueda ser visualizada, entonces
lo que hicimos fue agregar esta línea. Y en esta línea lo que le decimos es cts textview con este ID, ¿sí? Y el contenido debe ser text, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, los demás procedimientos, o sea, los que existían anteriormente. Aquí se pueden dar cuenta que este procedimiento también sufrió un cambio, que es el de update. Acá lo que se está haciendo es que cada vez que se llame este procedimiento, el de update, que habíamos dicho que se llamaba cada vez que se inicializa por primera vez los widgets o se actualiza por ese timer que tiene cuando se hace una actualización periódica. Lo que hacemos es en esta ocasión es llamar a ese servicio, a ese intent services, ¿sí? Y ejecutamos específicamente esa acción de actualización. Entonces vamos acá, se llama Start Action Update Widget y es este procedimiento que no lo habíamos visto anteriormente en este intent services, el que efectivamente va a lanzar o va a ejecutar un nuevo intent. ¿Y ese intent cuál es? Un llamado a esta clase, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que cuando se hace un llamado a esa clase son dos elementos importantes, que es el constructor y adicionalmente el elemento que hace el manejo del intent. ¿Cuál intent? Ahora sí ya podemos completar esta parte que la habíamos tenido pendiente de action, y es el intent lo que hace es ejecutar, ¿sí?, este servicio. ¿Sí? Esa es la función de esa intención. Y acá lo que le decimos a esta intención es que le vamos a definir o le vamos a asociar una acción. En este caso, esta acción es un update widget, que es esta variable. Pueden ser otras variables, pueden ser diferentes, y con base en esa acción podemos diferenciar qué tipo de código queremos ejecutar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hecho eso, entonces arrancamos el servicio y le agregamos, pues, arrancamos el servicio con este intent. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace este llamado a este procedimiento, ¿qué va a pasar? Él va a ejecutar el código asociado con este update services, ¿de acuerdo? Inicializa todo el objeto con este constructor, pero principalmente ejecuta este procedimiento, que es el que hace el manejo. Y es aquí donde extraemos de ese intent, ¿de acuerdo? Que es este, no es más sino este intent, extraemos la acción. ¿Cuál es la acción? Esta acción que definimos acá, setAction, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez extraída esa acción, pues efectivamente, si es igual, se va a ejecutar ese código, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces volvemos otra vez a esta parte de acá que es el provider, ¿sí? Bueno, ya habíamos explicado ese provider, estábamos parados acá en el update, ¿de acuerdo? Bueno, ahora este procedimiento de acá de cambio, ¿se acuerdan que este procedimiento lo teníamos cada vez que cambiábamos el tamaño? Este no cambió en nada particular, sí cambió básicamente en lo siguiente. Como este estaba llamando a este update widget, o sea, este procedimiento viejo que tenemos antes, el anterior, en las dos secciones anteriores, y como se agregó este componente, ¿sí?, el texto, pues acá en este llamado del update también tiene que, ¿sí?, en el update cuando se hace un cambio de tamaño también tendría que ser enviado. Y esta es la variable que le vamos a enviar cada vez que va a hacer ese cambio. ¿Y esa variable cuál es? Recuerden que esa variable la habíamos definido acá, ¿sí?, de tal manera que la puedan utilizar todos los procedimientos. Pero ¿quién realmente la está actualizando? Se está actualizando en ese procedimiento de update widgets, que no es más sino el procedimiento que es encargado de recibir la información, ¿sí?, que proviene desde nuestra aplicación principal. Entonces, con eso garantizamos que cuando se haga el cambio del tamaño, ¿sí?, también se actualice el texto que estaría por debajo, como lo mostramos en ese diseño. Los demás elementos no cambian. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en el manifiesto tenemos que
declarar el servicio, ¿de acuerdo? Que es básicamente este par de líneas. Entonces aquí importante es colocar el nombre del servicio que acabamos de agregar, que no es más sino este, ¿de acuerdo? Bueno, yo pienso que eso es como lo que quería mostrarles. Lo vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Y sería lo siguiente, le hacemos clic acá. Y él entonces arranca en un valor. Volvamos a hacerle clic. Y va incrementando su valor. Ahora, ¿qué pasa si agregamos otro widget? Ahí nos vamos a dar cuenta el barrido que se hace sobre todos los widgets en la pantalla. Muy bien, entonces lo buscamos. Acá está. Lo agregamos. Y esta vez lo vamos a cambiar de tamaño. ¿De acuerdo? Muy bien, agrandémoslo un poco para ver si se puede ver mejor. Sí, ahí está el número. Y lo llamamos ya sea de este. Hacemos clic. Lo minimizamos. Y se pueden dar cuenta que a la vez cambia en los dos. O le hago clic en este grande también. Le hago clic al botón. Y ahí se van dando cuenta que va aumentando. Entonces ese Intent Services no nos olvidemos que lo que va a permitir es ejecutar tareas de segundo plano. Y efectivamente nos va a liberar la posibilidad de que se presente algún problema o alguna experiencia que no sea agradable en los usuarios desde el punto de vista visual, o sea, en el flujo principal. Muy bien amigos, eso es básicamente lo que les quería comentar. Cambiamos un poquito el esquema en la forma como lo presentamos, pero principalmente pues lo he propuesto así porque me parece que si digitábamos el código línea a línea iba a ser supremamente extenso. Quedo pendiente de cualquier pregunta que tengan sobre todo este desarrollo. Agradezco nuevamente la atención y les deseo lo mejor. Que estén muy bien.